Ok. Esta mañana no pude terminar la idea que estaba haciendo, que era una idea introductoria para las personas que estaban interesadas en conocerme y eso, y no pude terminar la idea. Que sí, una introducción, lo que quiero hacer para que estos videos porque la mayoría de las directas se convierten en anécdotas y anécdotas. Bueno, ya, si vamos a hacer anécdotas, vamos a empezar haciéndolas. Una introducción para cuando alguien pregunte algo, cuando estemos analizando un tema complejo. Ya sí, se les digo, no, mira, a ver, ese tema, yo hice una introducción y ahí puedes informarte sobre eso, ¿no? Entonces, eh, no pude terminarlo porque venía un cliente. Ahora estoy esperando otro cliente, pero vamos a coger unos minutos para aclarar. Yo me quedé hablando de que en ese momento que yo llego a Estados Unidos había una confusión, una especie de confusión en el mundo libre, porque ellos creían que al acabarse la Guerra Fría, eh, todo iba a ser paz, comercio, que eso es lo fundamental en un país libre. La prosperidad está en el comercio, en que haya menos guerra, mayor intercambio entre los países. Eso es lo que trae la prosperidad. ¿Qué sucede? Que yo vengo de Cuba y estoy viendo lo que está pasando allí. Y digo, no, 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 esto no puede ser así. Esto no es así. Allí están atrincherados, allá en China están atrincherados y hay dictaduras en el mundo. La Guerra Fría no se ha acabado. Todo esto es una trampa para ganar tiempo y rectificar sus estrategias, porque sus estrategias siempre son las mismas. Las estrategias de las camarillas dictatoriales son las mismas, perpetuarse en el poder. Todos los demás cambios tienen como foco seguir perpetuados en el poder. No hay otra, no hay otra. Entonces, cuando yo llego, veo todo muy, muy tranquilo. Digo, no, pero es que esta gente está loca, la Guerra Fría no se ha acabado. Eso nada más es en las academias, en las universidades, high class de Europa, de Estados Unidos, donde dicen que la Guerra Fría se acabó, porque que yo sepa, allí aquellos están más calientes que ninguno y están preparándose para eso. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas personas que estaban muy motivadas porque se había caído el sistema colonial, este estilo KGB ruso soviético, se había desmerengado, como digo, Fidel, esa palabra de Fidel, desmerengado de Fidel. Pero a mí me gustó esa palabra. Hay cosas increíbles que a uno le gustan. Me desmerengado porque es como así, cuando él dijo esa palabra, a mí se me hizo una idea en la cabeza muy bonita, es como un merengue que usted lo deja así en otra temperatura y él solito se va así hasta que se desaparece. Es como la nieve que se desaparece, así se vuelve agua, así se cayó el sistema. Después le voy a explicar por qué se caen esos sistemas, por qué llegan a caerse. Y entonces, ¿qué pasa? Fidel, aparece Chávez. Eso tendría que ir un poquito más adelante, pero bueno, para hacer la introducción aparece Chávez y la motivación, cuando yo llego, ya habían pasado alrededor de 6, 7 años, 8 años y ya estaba en el auge del petrodólar. Chávez, el petróleo estaba a $150 el barril, $140 el barril. Imagínense ustedes, un recurso natural que no le cuesta nada a un país, porque si usted dice, no, las computadoras, bueno, hay una inversión de IBM, en chips, en ideas, en know-hows. Eso es una inversión. Es algo que usted tiene que crear, pero el petróleo está ahí en el subsuelo, lo encuentra, se mete recursos en buscarlo, y entonces es un recurso que usted extrae y apenas, si usted tiene un sistema eficiente, que es lo que no tiene Venezuela, puede ser hasta un costo de $20 y usted lo está vendiendo a 150. Imagínese usted, 15 veces más el valor de un producto. Eso no existe en el mundo, no hay economía. Usted no puede fabricar un producto y venderlo, un producto que sea de uso común, ¿no? Ya que eso no lleva años y años y venderlo. Entonces, las arcas estaban de petrodólares, y entonces empezaron a comprar países, crearon el ARBA y todo eso. Imagínate, ¿quién se va a resistir? Usted sabe que el petróleo compra cualquier cosa. Y entonces, a eso fue, bueno, le pusieron el nombre socialismo del siglo XXI. Y parece que también eso, no solo que se había creído que se acabó la Guerra Fría, sino que también puede haber sido que las mismas personas que han luchado durante años en los Castro y se caramba,
Después que ya estábamos alegres, haciendo las maletas. Sí, sí, así decían a los Castro. Están haciendo las maletas, están haciendo las maletas. Yo decía, bueno, vamos a ver. ¿Y qué sucede? Que al ver eso, ya, aparte de la propaganda del régimen, ¿no? Estamos haciendo generadores de corriente, estamos esto, se acabaron los apagones, ¿verdad? Se acabaron los apagones, ¿no? Acabaron porque al final esas máquinas no sirvió y eso fue una idea mierda, como todas las ideas que se le ocurren a una sola persona y que cada vez que se levanta por la mañana, cada vez que orina, piensa una mierda distinta. No hay crítica, no hay discusión, usted no puede coger el centro. Si usted coge por la cuneta para allá o por la guardarraya para allá, usted va a seguir por ahí para allá, porque no hay alguien que te diga, no, pero mira, por acá y por allá. Esa es la ventaja que tiene una democracia, que usted está como en un sándwich. Usted se desvía para acá y le meten una galleta, y se desvía por acá y le meten una galleta, y por acá, entonces usted va cogiendo el centro. Esa es la democracia. Pero cuando usted no tiene nadie que lo lleve al centro, usted anda con sus ideas a lo loco. ¿Y qué sucede? Eso desanima, parece, a los anticastristas, y cuando yo llego hay como un conformismo, como que sí, porque si usted es una persona que tiene 60, 70 años, ha luchado, y él aparece esa suerte que tuvo, porque aparte de todo, los Castro han sido súper dichosos. Cogieron un país como Cuba, que estaba a un brinco de ser un país desarrollado, que tenía, según la exageración de Fidel Castro, tenía en la historia Malsoberá, otra frase que le robó, porque han vivido robando, hasta la frase se la roban. Y dice que habían 400.000 familias pobres. Bueno, está bien, en China habían 1.000 millones de pobres y sacaron 700 millones de pobres. Es decir, no hay que destruir un país para sacar a la gente de la pobreza. Es decir, no hay que coger a los ricos y destruirlos para que todo el mundo sea igual, pero igual de pobre. Lo que hay que hacer es coger los que están abajo y ver cómo los puede subir para arriba. Eso es lo que no saben hacer ellos. Eso es lo que no saben hacer la izquierda, eso es lo que no saben hacer los comunistas. La única solución que tienen los comunistas y la izquierda es coger el dinero de los ricos y ponerlo para acá. Pero eso es como coger un pastel y darle más, los que cogían menos, darle menos. Pero como se dice, la economía no es un pastel. Es decir, lo corte no, la economía crece. Si usted hace lo que tiene que hacer y se da cuenta de lo que tiene que hacer, la economía crece. Entonces la gente estaban así, desanimados. Y yo vengo con las baterías cargadas y no veía ese espíritu. Sí, se seguía, porque la esperanza nunca se pierde. La esperanza en la libertad de tu país nunca se pierde. Si tú tienes un país, sabes que Dios, porque es que Dios, los países no son muy viejos. La gente cree que los países han existido toda la vida. No, los países es una cosa que se formó en la historia de la humanidad, para si tenemos todo el tiempo, recientemente. No hace mucho tiempo que se formaron los países. Los países que existen están ahí. Lo anterior era como un reacomodo. Este país, aquel, la idiosincrasia de esto. Entonces, los países se forman por idiosincrasia, por condiciones geográficas, por condiciones políticas, por coyunturas militares, coyunturas económicas, y se forman los países. Actualmente vamos a decir que hay 200 países. Es decir, que Dios le dio la gracia a 200 idiosincrasias para que formaran un país. Y uno de esos escogidos, elegidos por Dios, somos nosotros los cubanos. Somos elegidos por Dios para ser una nación. Y somos una nación virtuosa porque somos muy homogéneos. Somos una nación que no tenemos problemas que tienen otros países cuando van a desarrollarse, tienen muchas otras dificultades. Nosotros somos una población homogénea, somos un solo país. Hablamos el mismo idioma, si usted va a Sandino, en Pinal del Río, y usted va a Baracoa, a Imías, a Cabo, no sé, allá a Las Lomas, va a ver que la diferencia no es mucha. Se lo digo porque yo me he fijado en eso y anduve por allá, por las lomas de Guantánamo, y no hay ninguna diferencia. Eso no ocurre. Usted llega a España y hablan tantos dialectos, y España, que lleva 500 años, uno de los países más viejos que existe. El más antiguo que existe es España, y ahí están ellos. Y todavía ahí se quieren matar unos a los otros. Eso no tenemos en Cuba. Sí, cuando nosotros vamos a desarrollar la Cuba, tenemos una serie de problemas que no los tienen otros países, que no los tenemos. Por lo tanto, se estaban creando las bases y había un futuro
Eso qué es lo que sucede, que ahí se cae un poco la moral del exilio de la gente y también en Cuba, que hay muchos temas que tenemos que hablar, muchos temas, son muchos temas, para que la gente se ubique, porque como que esto que las directas políticas ya se han estancado, están en lo mismo. Es como una cosa que gira alrededor de los mismos temas de conversación, y sin embargo hay muchas aristas que no se están explotando, hay muchas ideas que no se están explotando, hay muchas estrategias para luchar contra los Castro que no se están usando, porque las directas están alrededor de lo mismo. Si no es el bloqueo, las visitas a Cuba, y ahí sí, eso ahí sigue lo mismo, o en Facebook, que si me hicieron esto en Facebook, que si yo bloqueé a quién, que si el otro me bloqueó a mí. Es decir, los Castro nos están poniendo las agendas de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que poner nuestras agendas, nuestras ideas. Y para eso hay que hablar de estrategia, no hay otra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo llego, entonces me pongo a estudiar y a ver esto. Ustedes pueden ver en el blog. Ahora, ¿qué pasa con los blogs que yo tengo? Esos blogs no están hechos para cualquier persona. ¿Por qué? Porque esos blogs son como un prontuario. Cuando yo tengo una idea de algo, que yo sé que lo voy a tener que usar muchas veces, es decir, es un tema recurrente. Vamos a suponer el embargo. Usted puede ver que el embargo de ese blog es una de las primeras entradas, de las primeras 50 entradas de ese blog, del blog que lleva mi nombre. Es una de las 50 primeras entradas, posiblemente sea una de las 10 o las 15 primeras. ¿Por qué? Porque yo sé que es un tema que se va a volver a repetir. Entonces, para no decir lo mismo, porque a veces que para explicar las cosas, y las personas tienen las mismas dudas. Entonces es un prontuario ahí, una entrada ahí a lo loco, la carrera. Yo a mi blog le digo mi blog chatarra, porque es decir, cuando tú vas a hacer un blog, usted se informa y hay técnicas para hacer un blog, para que la gente vaya. Es decir, queda una cosa maravillosa, elegante, pero por diferentes razones yo no hice eso. Yo no usé técnica ni nada. La gente, cuando es a la primera página, tú estás loco, eso no lo va a visitar nadie. Pero y una vez que mira, muchas personas vienen por el contenido, por llevarse una idea, y eso es mi blog, es un protocolo para darte una idea, para que no cojas 20 rutas investigando si ya tienes una ruta muy atractiva. Entonces usted coge y ve esa ley, pero no es para todo el mundo, porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que la idea de ese tema está un 10% dentro de mi blog. El otro 90% está en mi cabeza. Porque es que porque como eran tantas ideas, tenía que tirarlas ahí como un saco. Una detrás de otra tenía que tirarlas. Y todavía hay muchas que están en borrador, todo eso, pero lo fundamental para yo acordarme están ahí. Entonces, cuando ya había un tema, yo le ponía un link. Es decir, no tenía que meterle un comentario y ensuciar todo el hilo del comentario. No, yo le pongo un link ahí, usted va. Y según su capacidad, usted va a entender lo que yo quiero decir, lo que no quiero decir. A veces hay algunas informaciones con números que se entiende, otras no se entiende, otros así. Para gusto los colores y para olores las flores. Y así hago ese blog. Y entonces ya después veo que la gente entra. Entonces, como yo tengo esta forma típica de escribir y de hablar, que no es mía. Y entonces hay frases que no las encuentro en ningún lado, porque esas son cosas que cada cerebro hace, las construcciones verbales, esas cosas, y yo escucho esas cosas en otras personas, entonces yo sé que eso es mío, ¿se entiende? O un día pongo un comentario en un sitio y después cuando voy a la entrada veo muchas visitas en ese sitio, entonces en esa entrada, entonces no soy tonto, yo sé que pero eso es lo que mi objetivo. Sí, no quiero que monopolizar mis ideas son para que la gente las use, porque para eso son las ideas. Yo no, lo que yo ganaría sería que la gente usara mis ideas. No me gusta las ideas no son mi monopolio, porque si yo quisiera hacer como alguna gente se queja, mucha gente se queja, no, porque dijeron esto de mí, no, porque dijeron aquello de mí, pero es que si tú no quieres que hablen de ti, haz un grupo cerrado. Haces un grupo cerrado, invitas a los que a ti te gustan, a tus amistades, que los demás no puedan entrar, cerrado. Pero si tú haces un grupo abierto y me bloqueas los comentarios, yo te cojo ese link y te lo pongo en otro lugar, en 30 lugares más, y pongo mis comentarios. Porque tú quieres ser una persona pública. No te quejes más. Tienes que convivir con la fama. ¿Entiendes? Es así. Y el que tiene fama
tiene fan y antifan. Lo que te da la fama son los fans y los antifans, no es el fan solo, porque si no fuera un monólogo de fan, ¿entienden? Entonces, son muchas ideas que estamos en el siglo XXI, pero lo que pasa es que todas esas ideas han venido del siglo XX. Y ahí es donde yo me doy cuenta, digo, caballeros, estamos entrando en una primera etapa del siglo XXI, pero lo que tenemos, es decir, esas personas que llegan de 50, 60, 70 años, son las personas que vienen del otro siglo, pero que ya cuando usted está en una compañía, usted es un político, es decir, a esa edad es que tú alcanzas la madurez. Entonces, esas personas, la formación en el otro siglo, pero ellos son los líderes que inician este siglo. Por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump tiene ideas del otro siglo. Eso es indiscutible. Usted busca, puede ser el paralelismo entre Donald Trump y otras personas. Entonces, y esos son nuestros líderes. Pero ¿qué pienso yo? Digo, aquí, y eso es lo mismo que pensé en Cuba. Lo mismo lo pensé en Cuba. Aquí hay que formar desde la base. Todas estas ideas que están raritas del siglo XX, hay que analizar esto. Y hay que formar personas jóvenes con ideas nuevas, cogiendo lo que sea positivo, porque todo no se puede desechar, no vamos a hacer como los Castro, ni las revoluciones radicales, que ese es el principal error de las revoluciones estas comunistoides, es ese, que quieren borrar todo y empezarlo todo de nuevo, y eso no es posible, por muchas razones que un día se las voy a explicar también. Entonces, eso es lo que pasa, y hago ese blog así a lo loco ahí, y la gente empieza a entrar y hay más motivación, pero eso no despega. Entonces tenemos otras batallas, todas estas personas que estamos en Ecuador empiezan a venir por Centroamérica, le escribimos a este mandatario, formamos escándalos en la red, por todo este descaro, que eso también hay una entrada ahí que un día la vamos a analizar para que ustedes vean todo cómo fue, porque mucha gente que llegaron por Ecuador, ellos no tienen conciencia, no ven el problema de arriba, ven su caso particular, pero no saben lo que está sucediendo al lado. Ellos creen que pero no, hay todo una cantidad de ideas alrededor de eso. Y también los mismos problemas que hay en Cuba, de la represión y todo eso. Entonces, cuando había un tema de eso que era muy común, que se repetía, yo lo ponía en mi blog. Hay otros temas generales porque me dio por analizar toda la situación mundial. ¿Entiendes? Porque cuando uno tiene un caso particular de Cuba, los cubanos están muy enfocados en Cuba, no tienen mucha perspectiva de Cuba, del mundo, y Cuba también. Entonces los cubanos tenemos ese ego, ese super ego, creemos que el mundo gira alrededor de Cuba, y eso no es cierto. A veces la gente no sabe ni dónde queda Cuba. Yo hablo con los gringos y si le pones un mapa, a lo mejor no pueden poner el dedo arriba de Cuba. Por decir algo, ¿no? Ya es un extremo en cultura, pero es que no, el mundo no gira, es decir, creemos que el mundo gira alrededor de Cuba y el escándalo ese. No. La mayoría de las personas no saben ni dónde queda Cuba. Te voy a decir más, esto no es una idea mía. La mayoría de las personas del mundo no saben quién es José Martí. Eso me lo dijo un amigo mío que es piloto. Y se llegué a Brasil y en una universidad y me pongo a hablar, y Brasil es un país hispanohablante, iberoamericano, que va a las cumbres iberoamericanas y todo eso. En una universidad, gente académica que estudia historia y todo eso, y pregunta quién es Martí. Sí, eso sí, un patriota cubano. Hablar de así ya de Martí, es como que no es una persona conocida. Entonces empiezan a hablar de sus patriotas, de sus pensadores, entonces el mundo no gira alrededor de Cuba, señores. No, nosotros dimos 10 millones. El mundo gira alrededor de Estados Unidos, alrededor de China, alrededor de esos países que tienen una influencia grande económica. Y gira menos alrededor de Cuba porque ya sabemos, en Cuba hay un bloqueo. Entonces también me pongo a estudiar la geopolítica internacional y empiezo a descubrir cosas. Caramba. Empiezo a descubrir el caso chino, empiezo a descubrir lo que está ocurriendo en Rusia. ¿Entiendes? Entonces empiezo, como nosotros venimos de una colonia, de un satélite de Rusia, de un portaavión que tenía Rusia ahí cerca de Estados Unidos, para que le era muy factible tener eso ahí porque puede espiar, puede todo eso, y es un portaavión para llevar la subversión a los países de Centroamérica, del Caribe y Suramérica, que Cuba era el país más desarrollado del Caribe. Eso es indiscutible. Hoy es un desastre. Entonces, eso es lo que sucede, y descubro cosas interesantísimas. Es decir, no las investigo al fondo porque ya se los dije.
la idea la dejo así y la dejo planteada. Y esas entradas que son fundamentales para entender la geopolítica mundial, para entendernos nosotros, las personas del siglo XXI, dónde estamos, qué está pasando y hacia dónde debemos ir, son fundamentales. Esas las voy a tratar en los primeros videos, en las primeras directas los voy a tratar, porque son claves, son cosas fundamentales para entender dónde estamos. Que como les dije, ni los académicos, ni ninguna de estas universidades high class, ni de Europa, esa gente se estaban comiendo los mocos frente a la computadora, comiéndoselo. Se los estaban comiendo porque no veían eso. Cosas tan evidentes que no veían, que ahora más o menos, que no veían. Y ustedes pueden ir ahí y ver la fecha. Es decir, cuando ya en mi blog hay una entrada con una fecha, es porque ya yo llevo 3, 4 años dándole cabeza, no es que eso yo lo pongo ahí el primer día, sino que es una idea que está en mi cabeza ahí dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y ya cuando lo pongo ahí es porque ya tengo una idea redondeada, que es lo mismo que le digo a la gente en las directas. La gente va a las directas a elaborar ideas, a pensar dentro de una directa, dentro de unos comentarios, van a pensar en esos comentarios. No, las directas no son para pensar ni para eso. Las directas es para usted dar una idea redondeada sobre algo. Sí, ya usted se formó una idea de contexto geopolítico mundial y usted va ahí a dar una idea. Entonces es una idea, una directa que es útil, que a lo mejor no es útil este mes ni el otro, pero a lo mejor dentro de un tiempo usted empieza a ver visitas, empieza a ver gente que va ahí a ver esas directas. Y las directas, sí, claro, cuando es como todo, lo que empieza con un nivel tan bajo, eso sube rápido, ¿entiendes? Ese rápidamente sí sube la calidad, porque es que se está en cero. Pero llega un momento como ahora que esas directas ya están un poco cansonas, es lo mismo con lo mismo. Es decir, no hay una evolución en ese pensamiento, no hay un salto cualitativo. Sí, como dice la filosofía, se pueden dar saltos cuantitativos y cualitativos. Cuando hay un salto cualitativo, muchas cosas de filosofía hay que explicarlas, porque la política está muy relacionada con la economía política, la geopolítica, está muy relacionada con la filosofía política. Entonces, el salto cualitativo es cuando algo cambia de cualidades. Algo puede cambiar cuantitativamente, es decir, un país puede crecer cuantitativamente en cantidad, en un país, un Producto Interno Bruto hoy y dentro de 10 años tiene otro. Eso es un salto cuantitativo de cantidad. Pero los saltos cualitativos son los saltos difíciles, de los saltos sociales, los saltos científicos. Esos son los que desarrollan algo. Sí, cambian cualidades, cuando cambian cualidades para mejor, porque hay retrocesos, cosas retrógradas, pero cuando hay cualitativamente son mejores, es cuando hay prosperidad y progreso. Y eso también esos temas los vamos a ir aclarando, porque muchas personas que dan directa son muy inteligentes. Para mí son personas, pero la inteligencia es intuitiva, es una inteligencia emocional, es una inteligencia, no es una inteligencia académica. Y entonces se necesita pulir muchas asperezas intelectuales que tienen en su formación, y hay que usar muchas palabras y necesitan, estos videos que les voy a dar los necesitan, porque muchos son introducción a ideas que ellos tienen, muchos van a ser de ese tipo. Dentro de las primeras directas ya de contenido que quisiera ver, bueno, vamos a tratar este tema del bloqueo. Los temas de Cuba para mí son temas súper importantes, pero son temas locales. Cuba no va a definir, Cuba aunque fuera un país democrático, súper desarrollado, Cuba no define nada en el mundo. No absoluto, pero no define nada, porque su economía no puede ser, y su influencia, somos 10 millones. Somos 11 millones en Cuba y otro tanto afuera. ¿Qué seremos en el futuro? 15 millones de personas. No es nada en la población mundial. Definir países que tenemos que trabajar con ellos son México, que tiene 100 y pico mil, 140 y pico mil, Colombia, Perú, Brasil, no hablo portugués, pero Brasil, muchas personas entran a mi blog. Esa es una de las cosas que tiene mi blog. A mí no me emociona tanto las visitas. Nunca eso me emocionó, para que vean las visitas, porque no lo hice con esa intención. Espérate, todo el mundo hace eso con intención de que se visite, pero bueno, si lo quisiera hacer con más intención, lo hubiera hecho con las técnicas que se hace un blog, y con que se escribe un blog y cómo se hace. Pero lo que me sorprendió inmediatamente, las primeras entradas de mi blog, era la gente que entran desde diferentes países.
que hablan idiomas muy populares, muy conocidos, y la gente entra, yo no sé si son cubanos que están ahí, que sé yo, parece que no, porque muchas de Italia, de China, qué sé yo, de todos los países, de África era donde menos entraba. Donde menos entraba. Siempre me sorprendió que cuando ponía así, porque ponen como un mapita ahí, y África siempre estaba en blanco. Eso quiere decir que el continente africano no está atrasado solamente por todo lo que se dice, sino porque su nivel de interacción con nuevas ideas, con nuevas tecnologías es muy pobre. Entonces, eso es una cosa que se debe trabajar en África para mejorarle el nivel. No porque tengas un teléfono, no te interesan esos temas, eso también puede ser. Entonces, eso es un tema, el embargo lo vamos a tratar, porque hay mucha confusión con el embargo y ya yo escribí una entrada hace años, ¿me entiendes? Pero todavía veo que le pongo y no llegan a ese nivel del embargo. ¿Qué significa el embargo? ¿Por qué hace falta el embargo? ¿Por qué no hace falta el embargo? ¿A quiénes afecta el embargo? ¿A quiénes no afecta y van a la plaza a protestar como si lo afectara el embargo? ¿Y por qué no los afecta? Vamos a hablar una entrada que yo tengo que me encanta, que es una entrada que yo puse sobre las ideologías. Esa entrada, cuando yo se la he puesto a algún académico o cualquier cosa, le formateé el disco duro. Le formateé el disco duro porque es algo que está ahí bien claro, bien eso, y no, mucha gente tiene su ego y no soporta, no soporta que le diga, no, mira, tus ideas están en este nivel, eso ya es periódicos viejos, eso no es así, el mundo no funciona así. Esa entrada, yo hablo de las tres ideologías dictatoriales que hay en el mundo. Es una forma de resumirlo, porque lo que pasa es que no quiero ser como Martí. No. Yo leí a Martí y realmente no quiero ser como Martí. No tengo ese ego de pasar a la posteridad como un literato, como un científico. No, eso no es mi... Yo soy un poquito más modesto en eso. Entonces quiero hablar en un lenguaje llano, el lenguaje que bastante que se habla en la calle. Y yo supongo cuando Martí le metía sus peroratas ahí a los tabaqueros no entendían nada. Bueno, como no entendían nada y todo el mundo reverenciaba a Martí, decía, este tipo es inteligentísimo, vamos a dar 10 centavos aquí, 10 centavos por la causa, por la patria, 10 centavos. Y le daban ahí, pero yo estoy seguro que no entendían ni Nico. No entendían nada, porque si ahora mismo con el nivel cultural que tiene la gente no lo soy. Y otra cosa, cuando usted habla de Martí, tiene que interpretar a Martí. Es como la Biblia, a veces se presta para varias interpretaciones. A mí Martí realmente, en ese sentido a mí no me gusta. Sé que es un gran literato, sé que todo eso, todo lo que se pueda decir de Martí, yo lo entiendo. He ido a conferencias de martiriólogos, no sé si se podrá decir así, de especialistas en Martí y las he escuchado. Pero a mí no me gustan las cosas que tengan varios enfoques. Es decir, no que sean tan abstractas que la puede coger para una cosa y el otro para otra. No quiero ser eso de Martí. Yo quiero un lenguaje llano que la gente lo entienda. Dentro de cierto nivel cultural y dentro de cierto pensamiento lógico profundo. Pero que lo que sea se entienda. Es decir, que no admita para confusiones. Que no se admita para confusiones, que el otro no lo use para esto y para aquello. No, esto es esto y está claro. Y si tiene alguna duda, vamos allí y lo vemos. Yo no he dicho eso. Eso que tú estás diciendo no es lo que yo he dicho, léelo. ¿Entiendes? Porque Martí tiene ese asunto, tiene ese problema. Martí se puede usar, pero lo pueden usar los Castro también. La familia Castro puede usar a Martí. ¿Por qué? Por ese problema que tiene Martí, que habla muy abstracto. Es como la Biblia se presta para varias interpretaciones y entonces hay varias religiones y hay varios grupos de martianos interpretando a Martí de Financiación. Yo no quiero eso. No me gusta eso. No estamos para... Esto es serio. Hay gente sufriendo en Cuba, hay gente esperando y no se puede estar en 2, 3 interpretaciones de una misma idea. No. Hay que hacer ideas que sean bien concretas, bien claras, que estén claras para las personas que la leen y que estén dichos con un lenguaje fluido, curto, en la medida de las posibilidades, pero que se entienda a un nivel llano, porque no hacemos nada con dar conferencias high class, conferencias para académicos, y la libertad de Cuba necesita de la causa cubana, necesita de todas las personas. Todo el mundo puede aportar a la causa cubana, porque todo el mundo tiene una modesta trinchera.
Hay gente que tiene más posibilidades, otras que tenemos menos, pero Dios te da la trinchera que tú necesitas para que esa nación, que ya les dije, son 200 países y tenemos esa posibilidad. Dios nos regaló ser un país, señores. A todo el mundo le regaló ser un país, pero no todo el mundo, un país como nosotros, no, tan homogéneo. Hay negros, blancos, mulatos, chinos, pero uno no siente, no percibe, porque la idiosincrasia del cubano es tan similar que uno no percibe el color, no percibe esa diferencia. Incluso esa diferencia entre Oriente y Occidente es bastante, algunas personas la tienen en la mente, es bastante artificial. Eso se ha creado bastante con esto, este sistema, estos experimentos sociales que han hecho la familia Castro en Cuba, a base de crímenes, a base de violación de las leyes. Es decir, vamos a tratar ese tema del embargo, lo vamos a tratar y lo vamos a dejar bien clarito. Voy a tratar también ese tema de la geopolítica, de las principales dictaduras que hay, las corrientes ideológicas que tienen esa dictadura y por qué hacen esto y por qué hacen aquello. Que esa es la fuerza progresista del siglo XXI, porque recuerde que mis ideas son para las personas jóvenes del siglo XXI. Este es su siglo, ya este prácticamente no es el siglo de nosotros. Tenemos mitad allá y mitad acá. Los vamos a ver a ellos. Y si no nos preparamos a ellos con claridad de lo que está pasando a su alrededor, va a pasar lo mismo. Lo que va a pasar es lo mismo. Vamos a ver un retroceso como ha ocurrido en Rusia. Había un retroceso enorme en la democracia rusa. Es los rusos peor que nosotros. Los rusos nunca habían vivido una democracia, vivieron 10 años de democracia. Un desastre, porque todo lo que comienza como un desastre. Estados Unidos tampoco empezó muy happy. Incluso por el camino se desvió mucho en el principio del siglo XX. Saben que los grupos mafiosos, todo eso, no es una justificación. Meter una dictadura, un tipo duro que se perpetúa en el poder porque haya problemas sociales. No. Eso son justificaciones. Eso no justifica eso. Y eso es lo que vamos a analizar, esas dictaduras, porque todo eso tiene relación con este siglo XXI. Esas dictaduras de este siglo XXI, una de las prioridades de la fuerza progresista es terminar con esas dictaduras. A ver si cuando terminemos el siglo XXI, ya no estamos vivos, pero no importa, las personas progresistas es así. La persona progresista se siente contento de forjarle un futuro a los demás, porque nosotros también nos lo forjaron. Es decir, es como un agradecimiento. La gente me dice, pero ya tú eres libre, ¿para qué tienes que romperte la cabeza con eso? Estoy tratando de quitarle el brillo ese que me sale en los espejuelos, pero concéntrese en las ideas, no me miren tanto. Y yo les digo, ¿por qué tienen que luchar? Por ejemplo, la gente dice, no, pero Donald Trump no tiene que hacer nada por Cuba. Sí tiene que hacer por Cuba, claro que lo tiene que hacer. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque Donald Trump le debe la libertad a otras personas. Si esas personas hubieran pensado como dicen la gente, él no hubiera sido libre, los americanos no hubieran sido libres. ¿Entiendes? Entonces, como agradecimiento a esta libertad que tú tienes, que ellos tienen, tú necesitas hacerlo. Eso es una de las razones por las que toda persona libre tiene el deber moral, el deber de agradecimiento a los que le dieron la libertad, a los que murieron mucho antes que él, que no conoció, otras generaciones, que se tomaran ese trabajo de hacerte libre. Tú tienes ese deber moral. De donde hay un esclavo, donde hay una persona viviendo una dictadura, tú tienes que luchar por esa persona. Y la otra razón es muy sencilla. Cuando usted lucha por la libertad de otro país, usted está luchando por su propia libertad. ¿Por qué? Porque al haber más países libres, la correlación de fuerza la tenemos las personas libres. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay menos países libres, como en la Guerra Fría, como en el siglo XX, hay que gastar más recursos. Pero los recursos no caen del cielo. Los recursos, ¿dónde salen los recursos? De los taxis, de los hombres libres. Entonces, si hay más países libres, hay más comercio y hay que invertir menos en armas, hay que invertir menos en contrarrestar esa dictadura. Se dice que ahí, por ejemplo, vamos a ver, a esta causante cubana se retira de los taxis el gobierno federal unos 20 millones de dólares, 15, 20 millones de dólares, que es dinero que pagamos nosotros. Que está bien que lo paguemos los cubanos porque somos bastantes, ¿no? Nosotros entre todos no pagamos ese dinero, pagamos chorros de más. Y supongamos, si Cuba, el día que Cuba sea libre, esos 20 millones que se destinan anualmente a la causa cubana, no harían falta. ¿Entienden? No haría falta todas estas personas que llegan aquí huyendo porque no tienen esperanza en Cuba, todos nosotros. Yo así quiero quitar ese brillo en mis ojos. Esas personas ese dinero, esas ayudas no existirían.
Entonces, eso es una razón económica por la que las personas libres tienen que luchar porque los demás que no lo son, lo sean. Porque es beneficioso en todos los sentidos. Ese egoísmo que tienen muchos europeos, muchos americanos, muchas personas cuando vienen aquí ya son libres. Nada, a mí eso no me importa, ya yo soy libre, ya yo salí. Eso es una ignorancia. Eso es una ignorancia tremenda. Tremenda, porque es como decir, yo no quiero a mis hijos. Yo soy libre porque yo lo conseguí. No, usted no consiguió la libertad, señor. La libertad usted se la dieron otros que no pensaban como usted. Y en agradecimiento, si usted es una persona que piensa en agradecimiento desde su modesta trinchera de la que te dio Dios, usted tiene que poner un granito de arena para que en algún país como Cuba haya más libertad. Y que esas personas que están ahí, que han secuestrado el poder en Cuba, esas personas, cuando todo el mundo empieza a poner un granito de arena, las dictaduras se caen. Y eso lo vamos a ver, no quiero entrar en esos temas para no desviarme de la introducción esta sobre lo que yo he hecho en mi blog y cómo he mejorado mi capacidad intelectual de entender el mundo que me rodea con esa esperanza de que los niños, los jóvenes, los líderes, los futuros líderes del mundo tengan una idea más clara y no se dejen confundir por los grupos de poder. Lo mismo de aquí que los de allá. He tenido muchos problemas, porque no tengo enemigos solo los Castro, los rusos, los chinos, tengo enemigos muy poderosos. Tengo enemigos muy poderosos. Y aquí adentro también. Entonces, como no puedo culparlo, pero nadie es estúpido. Uno sabe cuando algo está pasando. Cuando las cosas no marchan con la naturalidad que le marchan a que le marchan a aquel, uno sabe que algo no anda bien. Y a veces uno no lo dice porque le dice, no, estás paranoico, tienes... Entonces cuando la gente lo ve, dice, oye, pero te está pasando, nos está pasando esto. Digo, yo decía que estoy paranoico, pero no estoy paranoico, ¿entiendes? Y entonces uno trata de adquirir cierta seguridad, se mueve para un lugar donde sea más seguro y porque uno va conociendo esos sistemas desde adentro, no solo porque nació, sino porque va leyendo lo que le hacen a lo que le hacen a aquel, cómo se lo hicieron. Y y a veces no me lo creían hasta que ellos mismos se dan cuenta de que sí, que yo tenía razón. Ellos mismos, hasta el gobierno se da cuenta. Y hacen, y entienden lo que uno le dice. Y esa es entonces vamos a analizar todos esos sistemas. Es una idea muy importante. Eso no tiene que ver exactamente con Cuba, pero no es importante a lo mejor para los que estamos detrás de la causa cubana, pero para las personas del mundo va a ser muy importante que analicemos todas estas dictaduras, cómo funcionan, cómo controlan al mundo, por qué lo hacen y por qué hacen esto y aquello. Yo les he cogido todos esos tornillos, todas esas cosas y prácticamente soy capaz he sido capaz de predecir cosas con una exactitud increíble. En el mundo una exactitud del 60%, eso no existe prácticamente. Yo he tenido probabilidades si usted ve mi blog, muchas cosas todavía no se han cumplido, pero muchas sí se van cumpliendo. Hay una probabilidad del 90%. Eso es algo increíble. Eso te motiva a seguir estudiando y profundizando en las cosas y buscándole. Va a suceder esto, y va a suceder aquello, va esto. Y mira, y esto, y eso molesta a las dictaduras. No le gusta a la gente inteligente, molesta. Me molesta a muchas personas les molestan, pero ¿qué vamos a hacerle? No podemos cambiar. A veces uno trata de ser igual que los demás y al final acaba siendo tú mismo. Eso es inevitable. Es como que te meten un chip en la cabeza y ya tú eres así. Tú eres así, tú vas a ser así. Y tratas de hacer de otra forma y al final por la otra vía llegas a ser tú igual. Y, y eso le pasa a todo el mundo, no soy una persona especial. Y es así, cada cual es como es. Y entonces lo que hace cuando uno se convence de que uno es así, lo que uno hace es, bueno, voy a seguir siendo como soy, es tratar de ser honesto, ser natural. Y eso es lo que trato de ser honesto. Y cuando
Cuando digo algo no me importa si es los americanos, si es los chinos, si es lo que sea, lo que sea. ¿Por qué? Porque ahí en la honestidad yo estoy siendo honesto con la futura generación. Y cuando hago análisis lo hago bien crítico. Y cuando hago análisis personal no lo hago para destruir la persona, sino como un caso típico de que de que hay más casos, ¿entiendes? Entonces, eh, a mí me han querido pagar para que ponga un nombre ahí, de ser los manejadores de personas que son influencers, cualquier cosa me han dicho, oye, pon el nombre ahí. Yo, no, pero que yo no hablo cosas bonitas, ten cuidado, que no me importa, que de aquí lo que importa es que hablen mal o bien, pero que hablen. Y eso es que van ahí a tu blog, ya van a ver ese nombre. Dile, pero es que no, eso yo no soy como el periodista que tiene ese estómago de que le mandan un tema y lo desarrollan. Yo más los temas míos son de mi propia inspiración. Por eso son tan locos, ¿no? Porque no son algo que a mí me mandan a hacer o que me pagan para hacerlo. De paso, no tengo ningún banner en mi blog, no tengo ninguna capitalización en mi blog, y no sé, Google no te deja pasar de muchas entradas, pero parece que como hay visitas, él me ha dejado. Yo mismo a veces, cuando paso de la 300 para 400 sigo escribiendo 300 porque yo mismo ni me lo creo. Y cuando pasé de la 400 para la 500 seguí poniendo, en vez de poner 501, puse 401 porque es increíble que tanta escribidera. Entonces, pero vamos a aprovechar esto porque la gente, como decía hoy, le gusta. Es más factible en la vida moderna, es más factible las directas porque pueden interactuar. Vamos a ser interactiva también, me encanta interactuar. No para hablar de estupideces, no. Es que estupideces yo se lo digo en la cara. Te lo digo, oye, me compare, vaya para el chat y elabore mejor la idea, venga con la idea mejor elaborada porque no estamos para perder el tiempo. Hay gente sufriendo, allá dentro de Cuba hay gente sufriendo, gente pasando hambre, los hay que están muy bien, pero la mayoría no tiene transporte. La mayoría en Cuba no es que no se trabaje, porque todo el mundo habla, no, en Cuba no se trabaja. No, en Cuba sí se trabaja, lo que se trabaja es con trabajo. Entonces, cuando usted trabaja con trabajo, no es productivo. Es una persona que no es... ¿Ustedes han oído los Castro alguna vez hablando de productividad del trabajo? No, esa palabra ahí no la tienen aquí. Productividad del trabajo. ¿Entiendes? Estados Unidos es el país de mayor productividad del trabajo. Pero no es por las horas que trabaja la gente, sino porque se trabaja sin trabajo. Eso significa que si va a apretar un tornillo y el hueco del tornillo es un alien, es un de paleta, es lo que sea, ahí hay un ANSEC, un SEC de puntica para ustedes, eso no es trabajar, eso es trabajar. Usted está trabajando, usted no está pasando trabajo para trabajar. El trabajo, como dice la Biblia, es un castigo. Eso, el que no lo crea, es decir, el trabajo que a usted no le gusta es un castigo. El trabajo que lo motiva, no. Pero eso es otro tema que en mi blog, todos esos temas están, los vamos a tocar también, porque son temas interesantes, son temas del siglo XXI, de las sociedades que se queremos construir en el siglo XXI. Y los cubanos no tenemos que coger muchas cosas de muchos países, pero vamos a tener que hacer cositas en Cuba muy especiales que son típicas nada más para Cuba. Ya se me está yendo la luz aquí, no quiero poner el foco para atrás, no quiero poner la luz, vamos a encenderla de frente. A ver si me mata tanto la claridad. Esa luz es roja. Entonces, es más, no es de las blancas, no es de las guay. Entonces, todo eso lo vamos a tratar. No sé que se me quede aquí a una introducción. ¿No? Tendría que ver lo que dije por la mañana para hablar. Y, sí, por ejemplo, cuando yo le decía esta mañana, no, yo muero de éxito. Es que el problema es que cuando la gente desarrolla un negocio y ya el negocio está funcionando, esa es la maravilla de las personas. Entonces, cuando yo estoy haciendo un negocio ahí, estoy motivadísimo ahí haciendo mi negocio o mi proyecto, lo que sea, y entonces ya el negocio está funcionando. Entonces, ya no lo disfruto. Ya no disfruto ese negocio. Ya no hay motivaciones, ya es una rutina. Es decir, ya creé la rutina de esto, la rutina. Ya no disfruto ese negocio, no me da deseo trabajar en ese negocio. Es decir, el negocio ya cuando empieza a rendir el negocio, ya no me gusta el negocio, porque ya es la rutina del negocio. Es lo mismo con lo mismo. Lo que me gusta a mí es crear cosas. Pero ya cuando las cosas están agotadas en un 90%, ya están elaboradas, esquemáticas ya. O sea, no me gusta ya. Entonces como que muero de éxito porque lo lógico fuera que siguiera, ¿no? Porque es cuando vienen los ingresos, vienen esas cosas.
y ya no me gusta. No me motiva eso, me motiva otra cosa. Entonces no me puedo, así como un emprendedor, no me considero ese tipo de emprendedor que se hace una idea y disfruta sus ganancias, esas cosas no, eso es una cosa que me afecta grandemente, es eso. La falta de motivación por cuando ya una cosa está dando los frutos y quiero hacer otra. No sé si a todos los físicos le pasa eso, porque ese es más el pensamiento de nosotros, es ese, ¿no? Ya cuando una cosa en física ya no hay misterio, ya eso pasa a una ingeniería, no es física. Entonces lo que me gusta el físico es estar en esa frontera, esa nebulosa que hay entre lo que se conoce y lo que está por conocerse, y ahí en esa periferia de que lo que conozco y lo que no conozco, y es lo que motiva a una persona creativa, que le gusta la investigación. Eso es lo que me gusta a mí, ¿entiendes? Entonces, no es ese, entonces cuando tienes el éxito, las personas ahí es donde se dan su orgullo, tengo un éxito y entonces cuando lo disfrutan porque es el fruto de su trabajo. Entonces ya yo ahí no lo disfruto. Ya es como que me molesta tener que hacer lo mismo todos los días, ¿entiendes? Entonces no soy igual que en ese sentido que los demás. Entonces lo que me gusta es eso, muchas ideas, crear cosas. Y si hubiera nacido aquí, vaya, no sé qué ni hubiera sido de mí. Yo no sé ni qué hubiera sido de mí. Porque aquí hay tantas cosas, pero tantas cosas, que es como que te regalen muchas frutas y todas te gusten y no hayas cuál comerte y te vas, me voy a llenar con este y quiero dar una mordida a este y no mordida al otro y una mordida a aquello. Es así. Esa es más o menos una idea de cómo funciona mi cabeza, un poco, que no es una cabeza típica de pensamiento estándar que usted ve en la calle de las personas y así más o menos. Para las personas que están motivadas, no, que eres un cobarde, que no sale, que me han ofendido en ese sentido. No, yo no salgo porque yo también tengo mis proyectos sobre Cuba, pero son otros proyectos. Entonces, también un tema que vamos a tratar son todos esos proyectos. Lo vamos a analizar, lo vamos a coger, lo vamos a encuerar a todos, pero en base a algo, porque esos proyectos son maravillosos, pero todos tienen un defecto de fábrica, no son legales. Y ahí está el defecto de todos esos problemas, de todos esos proyectos. En 60 años ha habido ¿cuántos proyectos? ¿Cuántos proyectos no ha habido para hacer la Cuba libre? Vamos a empezar. El primer proyecto es la revolución castrocomunista. ¿Entiendes? Y a partir de ese subieron infinitos proyectos, entre ellos militares y todos. Pero es que ninguno, señores, ninguno de esos proyectos es legal. Eso es lo que tienen que meterse en la cabeza los cubanos. Ninguno de esos proyectos es legal. ¿Quién te da a ti la legalidad para hacer un proyecto acerca de hacer algo en Cuba, un proyecto social? Te lo tiene que dar el pueblo. Desde ahora en punto, eso es un proyecto tuyo particular. Tú no lo estás basando en nada legal. Es en el plano interno. Vamos a hablar en el plano interno de todos esos proyectos y lo vamos a coger punto por punto y lo vamos a desmenuzar y hacerlo talco, porque lo bueno se tiene que quedar, pero lo malo debe irse de esos proyectos. Entonces, en el plano internacional, ahora usted llega con un proyecto de esos, que son maravillosos, son trabajos maravillosos, aparte pueden tener defectos como todas las cosas. Y usted llega a Costa Rica, y usted le dice al presidente de Costa Rica, a un ministro de Costa Rica, le dice, mira, yo tengo este proyecto. Humberto Mondea tiene este proyecto. Humberto Mondea González tiene este proyecto. El tipo dirá, ¿quién cojones? Sorry. Pero lo que piensa es eso. Entonces yo le digo con mi proyecto y digo, no, oye, tú sabes que sí, usted es un genio, mira, este proyecto está maravilloso. Vamos a cogerlo. Yo se lo voy a dar a los especialistas ahí, esto se lo voy a mandar ahí para 3 universidades ahí, que usted se va para su casa y a los tiempos recibe un acuse, oye, sí, mira, tu proyecto es maravilloso. Tengo una cita contigo tal día. Usted va allí a la Secretaría de Estado, a lo que sea, de Costa Rica, y él le va a decir, oye, qué proyecto más maravilloso, compadre, tú eres un genio. Mira, en este aspecto aquí, mis expertos, mis especialistas en este tema, queremos hacerte una oferta, a ver si nos dejas usar eso, que se yo, hasta podemos contratarte.
Coño, qué rico, te pone contento, ¿no? Pero su idea, ¿cuál es? La libertad de Cuba. Entonces, sí, todo eso está muy bien. Entonces usted, ya ahí se acaba la conversación, ¿no? Entonces usted le dice, ¿y ya? Y usted dice, ¿y ya? ¿Qué pasó? Dice, no, pero usted entendió el proyecto. Si yo lo entendí, usted tiene el proyecto este para liberar a Cuba, no sé qué, este proyecto es maravilloso y todo eso. Yo lo respeto porque es un proyecto maravilloso, sí, pero usted me va a ayudar, dice, le van a decir, bueno, mira, yo no te puedo ayudar en ese proyecto. Eso ha ocurrido en 60 años y no acabamos de darnos la fucking cuenta de eso. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble que no acabamos de darnos cuenta cuál es el problema que tenemos nosotros con todos esos proyectos. Con el de Castro y con de ustedes mismos, que no son legales. Entonces le va a decir, no, pero mira, eso no es un proyecto legal. Y usted dice, pero ¿por qué no es legal? Porque eso no lo ha votado el pueblo de Cuba. No, pero es que los Castro no me dicen, pero eso no es mi problema. Es un problema tuyo, de los cubanos, tiene que resolver los cubanos. Pero no es legal. ¿Tú estás de acuerdo con no es legal? Bueno, sí, no es legal. Entonces, como yo gobierno oficial, reconocido en la ONU, que me relaciono con los demás gobiernos, yo no puedo llevar estos proyectos, a no ser que yo quiera hacer una invasión a Cuba o meterme en los asuntos internos de Cuba y que Cuba se mete en los asuntos internos de mi país y me crea un problema en mi gobierno. Ese es el grave problema que tenemos los cubanos en la cabeza, que tenemos muchos proyectos, somos tremendos proyectistas y si hubiera una olimpiada internacional de proyectos, yo estoy seguro que la medalla de oro nos la daban a los cubanos. Seguro, convencido de que los cubanos nos hubieran dado la medalla de oro en proyectos. Porque nadie tiene proyectos como nosotros y mejores que nosotros posiblemente no los tengan. Pero es que son ilegales. ¿Y por qué son ilegales? Porque eso no lo ha aprobado Cuba. Son tan ilegales como los proyectos de los Castro. El proyecto de los Castro es ilegal. ¿Por qué el proyecto de los Castro es ilegal? Por lo mismo que son ilegales los proyectos de ustedes. Porque eso no lo aprobó nunca el pueblo de Cuba. El único proyecto legal que hay en Cuba y que está vigente es la Constitución de 1940. Eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Usted puede tener los proyectos más maravillosos del mundo, pero eso no funciona así. Ni va a funcionar nunca. Ni nadie nos va a hacer caso. Usted, el gobierno americano, sí, te van a todo porque les interesa. Pero la van a dar salida porque no tiene una base legal. Su proyecto no tiene una base legal. Entiéndanlo. Hay que partir de eso. Hay que partir de la Constitución de 1940. Usted quiere desarrollar un proyecto para poner una nave en Marte, en la Luna, una nave cósmica en un satélite. Usted tiene que partir de la Constitución cubana, que se violó. Lo que violó Batista, señores, méteselo en la cabeza, fue el orden constitucional que había en Cuba. Pero no es cualquier orden constitucional, como el de los Castro. Es un orden constitucional que votó el pueblo. Que se hizo una constituyente legal, que todas las fuerzas políticas, toda la sociedad civil, todo el mundo estuvo de acuerdo en reunirse y le dijeron, ok, tráiganme los genios de cada fuerza política o el mayor delincuente o el que sea y remétamelo en el cuarto ese 3 meses y a los 3 meses tienen que acabar esa mierda. Y así fue. Y después eso se votó. Y esa es la constitución legal en Cuba, que es lo que ustedes no acaban de entender. Desde 1959 estamos haciendo proyectos. Desde 1952 que Batista dio el golpe de Estado, estamos haciendo proyectos. Lo de Batista es un proyecto, señores, métese en la cabeza. Batista es un proyecto, lo de Fidel es un proyecto. Y todas esas mierdas que vamos a ver aquí que tienen ustedes son proyectos. ¿Cuál es el problema de todos esos proyectos? Que son ilegales. Son ilegales. ¿Cuántas veces se lo voy a tener que repetir? Son proyectos ilegales. ¿Por qué? Porque no están basados en el orden constitucional que se violó en Cuba. Y yo no soy jurista, pero los juristas que se fueron de Cuba tenían que haber llegado a esa conclusión. Y todos los que han luchado contra los Castro tenían que llegar a esa conclusión porque usted para luchar contra una ilegalidad no puede ir con otra ilegalidad. ¿Entienden? Es decir, el proyecto de los Castro es ilegal y hemos tratado de derrotar el proyecto de los Castro que es ilegal con otro proyecto ilegal. Si lo ponen los dos en una balanza, desde el punto de vista legal, no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, si los dos son ilegales. Todo lo suyo, usted que me está viendo ahí, su proyecto es ilegal, lo digo yo, Humberto Mondeja González, es ilegal, tan ilegal como el de los Castro. Entonces quiere sustituir el proyecto de los Castro por otro proyecto ilegal.
Los Castro son unos caudillos. Y usted es otro caudillo, porque ese es su proyecto. No el proyecto del pueblo de Cuba. El proyecto del pueblo de Cuba se hizo en 1940, el proyecto legal. Hay 20.000 proyectos que se han hecho en Cuba. Pero estamos hablando desde el punto de vista legal. Y todo el que vaya en contra de eso, va en contra del pueblo de Cuba. Y están tratando de sustituir un proyecto que es ilegal con otro ilegal. Eso no se le ocurre a nadie. Yo me explico cómo en 60 años la gente no se dio cuenta de eso. Y que yo no soy un genio. Yo no me di cuenta hace 60 años, cuando mi mamá me parió, ni estando en Cuba me daba cuenta de eso. Sí me llamaba la atención. Porque casualmente mi edificio estaba cerca de la gente de derecho. Estuve, la beca mía estuvo bastante próximo al derecho y recuerdo que una vez que fui a un extraordinario, uno de tantos que fui, porque yo no soy un genio tampoco, pero les puedo explicar por qué. ¿Qué pasó? Porque yo no me crié, yo no estuve en una ocasional, yo estuve en una escuela que nos mandaban para ahí ya porque éramos la escoria. La escoria, ¿no? Los niños de papá y eso iban para la 31, nosotros íbamos para la 12. Un día les voy a explicar qué es la 12. Y entonces, pero bueno, que tiene la cabeza buena dando tumbo llega donde tiene que llegar, aunque no vaya a la universidad. Todo el mundo no tiene que ir a la universidad para hacer lo que va a hacer. De paso, muchos genios la abandonaron. Y entonces, eso es lo que está pasando. Pero entonces me doy cuenta, yo empiezo a investigar en mi blog, y entonces voy avanzando, porque es lo que le digo a la gente. Hay gente que estudia, pero no avanza. Yo estudio y me creo que avanzo. Y hay un momento que digo, y me pongo a ver los proyectos de el proyecto de proyecto. Y pues vean acá, chicos. Los proyectos son maravillosos. Ustedes son tremendos patriotas. Tienen una capacidad de liderazgo que yo no la veo ni en los gringos, señores. Ni en los gringos yo veo la capacidad de liderazgo que ustedes tienen. Y yo comparo, yo analizo, yo estudio eso. Estudio la psicología de las personas, de los líderes, los estudio. Y van a mi blog y hay una sección que se llama Personalidades del siglo XXI. Así que se trata de los líderes. No me importa si es fulano. Por eso le digo, es un honor estar ahí, aunque esté criticándote y la gente no se da cuenta de eso. Pero bueno, el que quiera yo lo borro. Pero que nunca más me pida ponerlo. Nunca más me pida ponerlo. Y entonces, eso es lo que pasa. Y no nos dimos cuenta de eso. De que toda esa mierda, todos esos proyectos son mierda porque son ilegales. Usted puede hacer el proyecto que le dé la gana, pero tiene que partir de la Constitución de 1940. Y cuando usted va a protestar, usted no puede protestar a favor de su proyecto, a favor de su partido. Usted tiene que protestar a favor de restaurar la Constitución de 1940, a favor de restaurar el orden legal que fue violado por Batista y por Fidel Castro y por Raúl Castro y ahora su hijo. Eso también lo vamos a explicar, qué es lo que está pasando en Cuba, que no, cubanólogos no acaban de entender qué carajo es lo que está pasando en Cuba. No saben lo que está pasando en Cuba. Todo el mundo está tirando piedra a ver si dan el blanco. No, ahí lo que está pasando es una tercera sucesión dinástica. Lo que pasa es que ahora no se puede hacer igual que antes. Ahora no es que Fidel se lo dé a Raúl. Lo que está haciendo Raúl es un acomodo para que Alejandro Castro se quede detrás del poder, como mismo está el ayatollah Ali Khamenei en Irán, con claro, aplicado, como dice el comunismo, porque yo soy comunismo, sí sé, aplicado a las condiciones históricas concretas de Cuba. Por supuesto, no van a traer el Islam chiita para meterlo en Cuba, porque el Islam chiita ya lo tenemos, que es las ideas de Fidel. No necesitamos exportar el Islam chiita, porque en primer lugar la idiosincrasia de Cuba no se corresponde con ese tipo de ideología y de religión. Los Castro no son estúpidos, los estúpidos somos nosotros, pero lo que están haciendo es lo mismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Es decir, van a hacer elecciones dentro del Partido Comunista y si se le pone guarapo, se le pone un poco ácido, van a coger a 4 come mierda. Aquí van a coger a Eliezer, somos más, lo van a llevar ahí y lo van a poner. Y cuando Eliezer se lleve ahí de presidente 2 años, ¿qué le van a decir? La familia Castro acaba de quitar a Eliezer Álvarez como un rescato más del pueblo cubano, como mismo hizo la familia Castro en 1959. Entonces la familia Castro va a ser los héroes de Cuba constantemente. Y quitan a Eliezer Ávila y te ponen a Carlos Alberto Montaner. Y va para ahí. Y cuando llama a Carlos Alberto Montaner, se le salen las uñas para otra cosa que ya no les conviene.
Lo quitan y le dicen, mira, la pobreza, van a un barrio ahí, como todos los países, que el barrio es pobre, forman una manifestación de escándalo, entonces esa gente le dice, usted tiene que decir que quiten al presidente. Entonces vuelven a violar ese orden que ellos tienen ahí, la mierda de orden constitucional, y así va a ser. Pero que nadie esté soñando que lo que está corriendo en Cuba no es una tercera sucesión dinástica para crear una teocracia al estilo iraní, pero en el Caribe. Eso es lo que está pasando en Cuba. Eso es lo que está pasando en Cuba. Y la tercera sucesión dinástica se dio. Ellos se reunieron, mientras aquí los gringos y la comunidad de inteligencia de los países libres están comiéndose los mocos, ellos se reunieron allí. Y ahí se nos fue Canel. Ahí fueron los generales del ejército, el otro, que los movieron de Oriente, los movieron de las villas. Y los movieron para allí. Se reunieron unos meses antes. Ellos lo saben. Ellos me están oyendo, lo saben, que yo lo sé. No, claro, no sé con luz de detalle que ustedes quieren. ¿Qué ustedes quieren? ¿Qué más quieren? Bastante es decirlo. Y eso vamos a hablar, cómo se pueden saber esas cosas. Porque yo no soy adivino, ya se los dije, yo no soy adivino. Yo las cosas las saco por lógica y por detalle. Tengo eso. Pero eso se lo voy a hablar también, se los voy a decir, se los voy a explicar. Porque eso es otra cosa, porque ningún movimiento cubano ha funcionado. Hay que dejar de ser ingenuo. No funciona porque somos muy ingenuos. Porque tenemos el chicastrista metido de que, aunque creemos que los Castro y hablamos la mierda del mundo de que los Castro, en nuestro interior hay un chi que nos dice que los Castro no son malos. Porque de otra forma no puede ser que seamos tan ingenuos. Eso también lo vamos a hablar. Y hay muchas estrategias que tenemos que hacer contra los Castro. Y no importa, los judíos tuvieron 2000 años, a mí no me importa el tiempo. Porque si te concentras en el tiempo te frustra, que fue con lo que pasó cuando llegué aquí. La gente se cansaron de luchar, se frustraron. ¿Cómo te vas a cansar de luchar? Mira, ahí tienes tus hijos. Uno quiere tus hijos, aunque hayan nacido en Estados Unidos, necesitan tener ese país también. O si lo quieren, porque ellos no están aquí ni nacieron aquí porque usted quería. De paso, los cubanos no estamos aquí porque nos guste. La mayoría no estamos aquí porque nos guste. Ni de paso, ni nos gusta Estados Unidos porque no es nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestras maneras. Nos está haciendo un reverendo favor porque estamos aquí estorbando y jodiendo. Mucho, demasiado estamos jodiendo. Mortificando y no estamos acatando ni las leyes como ellos quieren acatarlo. Que sean estúpidas, que no nos guste, es su país. Es su país, señores. Los que estamos estorbando somos nosotros. Estamos estorbando aquí. Cuando usted está en la casa ajena, por mucho que lo quiera, usted está estorbando. Y eso es lo que nos pasa a nosotros aquí. Ahora, otros emigrantes son emigrantes económicos. Porque yo sé más de su país que ellos. A veces le comento una noticia y me dicen, no sé. Yo mando dinero a mi familia y cuando puedo voy a ir a ver. Es un emigrante económico. Pero estos cubanos, nosotros que estamos hablando todo el día de política y de Cuba, llamando a Cuba y esto y en el barrio sucedió eso. Señor, usted no es un emigrante económico. Compárese con otras etnias de Estados Unidos para que usted no es un emigrante económico. Bórrese ese mojón de la cabeza. El emigrante económico no es así. Usted es un emigrante político. El emigrante político es alguien que le falta algo que necesita. El emigrante económico no le falta nada porque lo que necesita ya lo encontró. Es así. Todas esas ideas y todas esas palabras, porque lo otro es la cantidad de palabras que usan. Eso yo me dediqué también a refinar mi lenguaje. Yo inventé mi lenguaje, porque la historia hay que reescribirla, pero no la de Cuba, la del mundo entero. Y ya verán que se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar que hay que reescribir la historia. Porque está mal escrita, mal enfocada. Y todo eso lo vamos a ir analizando. Y al que le interese le va a ser muy útil. Y lo vamos a ir analizando. Todo eso hay que reescribirlo todo. No lo voy a escribir yo, porque yo le estoy diciendo que lo que yo hago son protocolos exploratorios. Si yo te sugiero la idea, para que no tengas que coger 20 rutas para darte cuenta de la idea. Es decir, ese es un trabajo más difícil que se hace, es ese. Es decirte, mira, es cuando tú llegas, usted va a crear un negocio, todos los caminos erróneos que uno coge, y si llegara alguien te dijera, no, mira, eso no es así.
¿entiendes? Es como la Pepsi-Cola, crear la Coca-Cola. Y le pone Pepsi-Cola porque ya existe la Coca-Cola. Y ya encuentras algo que está hecho. Pues no, ese es el primero es el que... Entonces eso es lo que yo hago, es como un protocolo exploratorio para que tú no tengas que estar años perdiéndose por aquí, perdiéndose por allá, perdiéndose por allá. No, ya la idea central está ahí, desarrolla. Si esa es su especialidad, si ese es lo que le gusta, usted lo puede desarrollar. Puede desarrollar esa idea. Y el niño mío me dice a veces, cuando me mira, me dice, y yo, ¿qué? Tengo algo en el ojo. Y no, es que él ve el televisor, pero bueno, para un niño eso es una cosa interesante. Y ahora yo me veo ahí el televisor, la pantalla. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Quería hacer las directas estas de 30 minutos porque son agotadoras, una directa de 1 hora. Para mí no, porque esas que son como que te dan una energía, estas directas. Hablar de Cuba, hablar de estos problemas de la juventud, de los jóvenes. Yo tengo esa vocación por los jóvenes, Y no tengo ese ego. Voy a ver qué da, me queda en una ciudad. La física se hace en la ciudad, no se hace en el campo. Los físicos sabemos que la física no se hace en el campo, se hace en la ciudad, en las grandes ciudades. Porque usted necesita intercambiar ideas intelectuales, ideas complejas, usted no va a encontrarlo en una gente que está cuidando vacas, con todo lo útil que es cuidar vacas. Y a mí que me encanta la carne de res. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Vamos a ver todas esas ideas. Yo soy así pasivo, pero también sé poner el orden en las cosas y donde hay que echar la bola se alzar y donde hay que bajarla se alzar. Pero yo tengo esa vocación de natural, de enseñar a la gente. Y eso me creó muchos problemas, me ha creado muchos problemas. Trabajé en educación, eso era un desastre. Eso era un desastre. Porque si un alumno te pregunta una cosa, yo no tengo esa capacidad de explicarla como no es. ¿Entiendes? Si me la está preguntando, no sé si porque quiere, si ya la sabe y quiere ver si yo sé o si es porque quiere, entonces no puedo dar una excusa a un alumno. Y la otra es que no podía, como decía, podía quedarme en mejores situaciones y decidirme, me mandan por una escuela ahí loca, eso es parte de mi vida, de las anécdotas, una escuela ahí donde había marabú, eso, lo que primero para empezar a dar clases, lo que empezamos fue a quitar marabú. Eso lo saben todos los que estaban ahí conmigo. Eso no se dice, es una noticia en Cuba, no sale, por supuesto. No había pista, cuando llegamos ahí, nos dijeron, mira, ahí el metodólogo de educación física, y se hace la pista ahí. Y digo, coño, estará hablando, apuntando, a veces uno habla y apunta para un lado, ¿no? La gente dice el norte y es para el sur. Entonces le pregunto al otro, no voy a decir el nombre, al profesor de educación física, y nos dice, sí, Humberto, la pista está ahí. Ahí abajo todos esos aromas están. Cojones, pero esos aromas sirven para hacer carbón. Ya se imaginan ustedes. Aroma hacer carbón, tiene un radio, tiene que tener un corazón duro. Y bueno, fue así. Pero eso no fue todo. Cuando llegaron los alumnos, dije, ay, Dios mío. Alumnos de Mantua. Alumnos que son unos caballos trabajando. Te siembran más arroz así de ese sembrado ahí a la matica y te aran, te fanguean un dique de arroz con 12, 13, 14 años. Te lo hacen. Lo que no puedes hacer tú, ellos lo hacen. Ahora, esos niños no se criaron en un ambiente de cultura, ni nada de eso, de un nivel cultural. Aparte que había pasado un filtro y se habían llevado entonces nosotros para la vocacional y esas cosas, escuelas de arte, esas cosas. Y nada, eso es lo que yo digo. La materia prima que usted tiene es con la que usted tiene que trabajar. Porque ahora están pensando, no, porque la juventud en Cuba es esto, que no. Bueno, esa es la materia prima que tenemos, como decía Martín. Nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. No podemos lograr las cosas con los noruegos. Porque que los noruegos no podemos coger los cubanos y ponerlos en Noruega, porque después vamos a tener que ir a Noruega a arreglar aquello. Entonces vamos a dejar de quejarnos tanto. Constantemente nos estamos quejando. Vamos a trabajar con la materia prima que tenemos. Y a ver, un día nos tiraremos los tarecos y al otro nos caeremos a besos. Pero las personas que estén, quieran un mejor futuro para Cuba, para su familia, para sus hijos, y quieran tener allí ese hogar, aunque se queden en Estados Unidos, porque uno tiene hijos aquí, uno no sabe en qué va a parar la cosa, y quieran ir de visita y tener una casa allí, pues bueno, si un día liberamos a Cuba, que la vamos a liberar, aunque tenga que demorarse el tiempo que tenga,
Esas personas y sus hijos, si ya murieron, van a tener un derecho a tener una casa allí como un cubano cualquier otro. Aunque sea para ir de vacaciones y el que quiera ir a vivir, a vivir. Yo quisiera ir a vivir. Yo quisiera ir a vivir. Yo quisiera tener una casita en Cuba. Cuando fuera viejo ir a vivir ahí. No, yo no quiero ir como Eliezer Ávila y los otros para el Parlamento cubano, el otro que es el presidente y el otro alcalde. No, yo no quiero ese rollo. Esos que están hablando eso no saben ni lo que están hablando. Yo quisiera ir tranquilo ahí, dar bar allí de Agabama y comerme una croqueta. Unas minutas que hacen ahí. Las minutas es como un pescado empanizado, así con unos panes. Cuando era chiquito yo me las comía. Y tomarme un refresquito de eso instantáneo. Un par de chancletas en la bicicleta, un par de chorros y una camiseta. Pero estoy en Cuba, estoy feliz. Y voy a ver las personas prosperando, el otro estudiando, el otro esto, el otro aquello. Y sentí que yo contribuí de alguna manera a que Cuba fuera un país próspero, que hubiera abastecimiento, porque el primer problema que hay en Cuba es que no hay abastecimiento. Un país agrícola, con 4 cosechas. Usted llega al centro de Estados Unidos y esta gente tiene una sola cosecha, señores. Esta gente tiene una sola cosecha. Y si se vuelve, y si se dejan 3 días de trabajar en los 3 meses de verano, la pierden. Nosotros tenemos 4 cosechas al año. Hay diferentes productos y eso. Pero hay productos que se pueden rotar y dar las 4 cosechas. Un mismo producto puede dar las 4 cosechas si tú lo siembras escalonadamente. El boniato. Que de paso con boniato vive la gente. Cuando en 1898 triunfó la revolución, en 1988 Cuba se liberó de España. Lo único que había que comer era boniato. Boniato, señores. Estuvieron los americanos 4 años organizando el país. Hasta 1902. Y boniato lo que había. No había más nada. Y de paso no había dinero para comprar el boniato. El abuelo de mi papá. El abuelo de mi papá, no, el abuelo de mi mamá. El abuelo mío. El padre del abuelo mío. Porque dice todos esos cuentos y él me lo hizo a mí. Él me lo hizo a mí. Me dijo, Mondeja, me dijo, niños, iban de Santa Clara allá a buscar, a boniatar la comida, los boniatos, con un saquito, porque no había, porque es otra cosa. No habían caballos ni nada, la guerra se comió todo eso. Porque la guerra es la guerra y la única forma que había de ganar era la T incendiaria. ¿Usted sabe lo que es la T incendiaria? Eso fue una estrategia militar de Máximo Gómez. Destruyan para que se acaben de ir de aquí. Cuando esta mierda sea un desastre, nadie la va a querer. Y tienen que ir y no va a tener dónde comer. Occidente era el que mantenía las tropas españolas. Pero de ahí, de las villas para allá, no había nada. Porque cuando en las villas menos, porque en las villas llegaban, para allá estaba el ejército libertador y para acá estaban los eso, pero las villas era el centro. Cuando llegaban, eso era un día, los españoles tenían este territorio y al otro día lo tenían los mambises. Entonces, cuando los mambises se retiraban, Maceo, Gómez y eso le decían, ¿qué mató? No dejen nada. La T incendiaria se llamó. Y la T incendiaria fue una etapa, pero la idea de la T incendiaria se le quedó en la cabeza, porque se me dijo, mi abuelo, que le había dicho a su papá que eso se destruyó todo. Y él sembró el bejuco boniato, usted sabe que saca el bejuco. Entonces, todas esas cositas hay que hablarlas. Todas esas cositas hay que hablarlas. Porque cuando usted ve la directa, usted está, lo que nos están metiendo en la cabeza a mucha gente, son ideas muy primarias que están poco elaboradas, están poco fundamentadas y han estudiado poco el tema que están hablando. A veces es bueno que haya directa. Yo se lo digo a la gente me dice, habla, yo no quiero hablar, yo quiero escucharlo a ustedes, porque uno tiene que ver. Y eso fue. Y yo le decía, hable, porque es que uno se desarrolla hablando también. Pero no se puede ir a un lugar, a una directa a pensar. Oye, ¿qué es el tema? No, el tema es Mondeja. Bueno, Mondeja, ¿quién es Mondeja? No. A esa hora no puede, porque entonces te metes 4 horas haciendo directo. Quiero hacerla de media hora. Hoy no, porque mira, si estoy esperando un cliente ahí, no llega. Y entonces, ahí el teléfono, bueno, no sé si habrá pasado un mensaje. No. Entonces, eso es lo que sucede. Tenemos que prepararnos, no podemos derrotar a los Castro
con ilegalidades, con estupideces, sin estrategia, hablando del mismo tema, porque vamos a caer en el cansancio, que cuando yo llegué aquí había cansancio político, porque es ahí, la matraca, el anticastrismo, la matraca. No. Hay que avanzar. Y no estamos pidiendo a nadie invasiones ni cosas de esas. Que es otra cosa que le vamos a tratar también. Porque fíjense por qué estamos desunidos en muchos aspectos. Por estúpidos. Porque no entendemos que tenemos un proyecto que es la Constitución de 1940. Todo va a morir ahí. Todos nuestros problemas van a morir ahí. La causa de nuestros problemas van a morir en los Castro. Y la causa de que no derrotar a los Castro es la Constitución de 1940. La Constitución de 1940 no está reñida con que un partido o un movimiento tenga un brazo armado. De paso lo necesitan todos. Y un brazo armado no significa que tú tengas una macarona en el bolsillo. No, yo les voy a explicar qué cosa es un brazo armado. Que necesita todo partido. Somos más, necesita un brazo armado. Cuba Decide, necesita un brazo armado, pero eso no quiere decir que tenga una pistola con más balas en el bolsillo. Un brazo armado es otra cosa. Que les voy a explicar cómo se hace eso. Y cómo hay que hacerlo, porque si no, no vamos a derrotar a los Castro. Porque si usted se va a reunir allí, usted tiene que saber si qué lo van a hacer los Castro cuando usted se va a reunir allí. Y nunca se sabe eso. ¿Y cómo se hace eso? Yo les voy a explicar cómo se hace eso. Porque lo he hecho terreno, las cosas que muchas cosas que él ha dicho, las he hecho. Las he hecho experimental para saber si funciona. Y funciona. Dan trabajo, porque aquí hablar por la directa no da tanto trabajo, porque mira, hace un grupo en nada. ¿Verdad? Las cosas que son ejecutivas, ejecutarlas, eso lleva un poder de una cosa de organización y a veces lleva años. Pero no son difíciles. No quiero encender la luz esta de atrás, no van a pensar que aquí no hay luz, no quiero que me dé eso. ¿Entienden la cara? Entonces, eso es una cosa cosas que vamos a tratar. Como si yo muero primero, aquí tienen un background de más o menos las ideas que hay que hacer, porque hay muchas ideas, pero todo, es decir, las ideas de la mayoría de los proyectos, empezando que son ilegales, llegan hasta tumbar a los Castro. Y de ahí para allá, no hay idea. No hay idea, señores. Porque están pensando, tienen el chi castrista en la cabeza. Yo me he dedicado a estudiar también estas sociedades más avanzadas y cómo llevar eso a Cuba, porque otra cosa es que transportan, hacen una extrapolación de otro país que es desarrollado a Cuba, y eso no puede ser así mecánico. Eso hay que hacerlo de una forma flexible y ver si se puede aplicar y ver cómo se aplica y qué sirve y qué no sirve. No es hacer esas extrapolaciones mecánicas a Cuba, no. Y unas cosas que hay que desecharlas porque no sirve, porque no es lo mismo Noruega, que tiene petróleo, y Cuba no tiene petróleo. ¿Entiendes? Y así. No se puede extrapolar España, no va a poder extrapolar a Cuba. No puede ser exactamente igual. Todo eso son ideas, porque eso tiene que decidirlo el pueblo de Cuba, que es lo que no acaban de entender. Y hay otros proyectos, que la mayoría son soft, son proyectos suaves, que yo le digo la oposición rosa, que son este tipo de proyectos que viven añorando que los Castro un día van a chocar con una varita mágica y le van a decir, vengan para acá, tráeme tu proyecto y aquí esto va a ser la felicidad de la democracia. Qué bien. Qué bellos son. Los acabo de conocer, como dice un amigo mío. Qué bellos son. Los acabo de conocer. No, señores. ¿Por qué no puede ser? Muy sencillo. Muy sencillo. Es que es una cosa tan trivial. ¿Cuántos crímenes no tienen esa gente atrás? ¿Usted cree que en una democracia no han visto todo lo que ha pasado en la democracia cuando se abre? Que todos esos militares, todos esos que han matado, tienen que ser como mínimo juzgados en un tribunal de hombres libres, imparcial, pero tienen que ser juzgados. Y si usted está cómodo, como Raúl Castro, usted no va por su linda cara y su imaginación de los proyectos estos atómicos que ustedes tienen ahí, que son los mejores. No sean come mierda, cojones. Ustedes son bobos. ¿Ustedes creen que Fidel va a hacer un plebiscito allí en Cuba? ¿A quién se le ocurre esa tontería, men? ¿A quién se le ocurre? Ahí esa gente ha tenido 100 oportunidades. Carte,
Obama, entre otros. Oscar Arias, si no recuerdo, infinitas personas le han abierto las puertas. Al principio de la revolución se le abrió las puertas. Busquen las entrevistas que le hizo esta señora esta gringa que estaba con Fidel Castro a Che, y ellos no querían. Estaban en su idealismo de que quedó este sistema superior y todas esas cosas. No querían. Y ahora no pueden. Cuando podían, no pudieron, no quisieron. Y ahora no pueden porque tienen una cantidad de muertos atrás. Una cantidad de abuso, de atropello. Eso hay que pagarlo. Aquí te va, si te mueres te va sin pagarlo, pero si estás vivo, ¿entiende? Y si usted tiene todo el poder y todo el dinero, ¿usted cree que Alejandro Castro? No, Alejandro Castro es lo que se va a acomodar ahí atrás. A Alejandro Castro no le importa. Y usted haga lo que haga, mientras él tenga las armas y tenga el control del partido. Y del partido vamos a hablar. Ese partido hay que proscribirlo. Está bueno comer mierda allá. Y los militantes del partido hay que quitarles derechos. Han llevado 60 años y nos quitaron los derechos, pero no lo vamos a hacer por venganza, lo vamos a hacer por el bien de ellos también. No los van a agradecer, porque dentro de su partido lo que hay es doble moral. Cuando usted se quita la carga de arriba de la doble moral, usted se quita esa carga de doble moral de arriba, usted se va a sentir más liviano, psicológicamente se va a sentir mejor y va a poder mirar a sus hijos de frente. Pero hay que proscribirlo. ¿Por qué? Al Partido Comunista de Cuba hay que proscribirlo en una Cuba libre, pero hay que proscribir a los miembros, quitarle los derechos políticos, no ningún otro derecho, ni a la salud, ni a nada del otro, simplemente el derecho políticos, a formar un partido político, a crear leyes políticas, a derecho al voto político. Eso hay que quitárselo. No, porque no podemos ser igual que ellos. No, lo que no podemos hacer es comer mierda de nuevo. Eso hay que quitárselo. Por la sencilla razón que necesitamos desintoxicarle el cerebro a las nuevas generaciones. Si esa gente están ahí, tienen derechos políticos, no le van a meter ruido a eso. Eso no quiere decir que no haya partido de izquierda, porque por eso quería hacer la directa esta, porque cuando escribo no queda claro. No quiere decir que no haya partido de izquierda, porque hay izquierdas e izquierdas. Hay izquierdas que lo que quieren es joder, envidiosos, tienen todo lo malo por dentro. Anoche yo veía una directa de una señora y decía, yo me alegro que hayan quitado la ley de ajuste cubano, porque los cubanos se creían los mejores. Personas de izquierda que defienden a los Castro. ¿Por qué no dice que muchos legisladores cubanos, con el esfuerzo que hicieron los cubanos para ser legisladores y nuestra comunidad, que ellos no se preocuparon porque son emigrantes económicos, el emigrante económico no le interesa la política de Estados Unidos. Por eso no tiene la cantidad de representantes que tenemos nosotros en el Congreso, no es que seamos más inteligentes. Pero nosotros llevamos allí representantes al Congreso, nosotros no. Los padres fundadores del exilio y los que le siguieron, la siguiente generación y la siguiente, porque nosotros somos la cuarta, y lo llevaron al Congreso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos interés político. Y esos legisladores han luchado por todos esos centroamericanos, por todo eso. No es motivo para que nos odien, porque fulano es un racista que odia y le dice indio al otro, todo eso, pero son problemas puntuales. No sean analfabetas, señora. No sean analfabetas. Muchos logros. Porque es que en Estados Unidos no tiene el logro si no tiene un representante allí. Y no los tienen. Muchos TPS de El Salvador, de esto, muchos cubanos fueron a pelear a esos países. A Vietnam, muchos cubanos alcanzaron grados militares dentro del ejército de Estados Unidos. ¿Que hay un cubano que se hace? Bueno, en toda la etnia hay estúpidos. En toda la etnia hay asesinos, en toda la etnia hay delincuentes. Hay una entrada ahí en mi blog que lo vamos a analizar. Para que vean que los cubanos no son los más delincuentes de Estados Unidos. No. Los cubanos son unos barateros robando. Aquí sí los hay de 50.000 millones. Cumpliendo cárcel. Y estafadores de cuello y corbata. No es estos cubanos que pasan una tarjetita ahí y llenan tanque de gasolina. No. A mí que ninguno de estos periódicos que están atrás de la comunidad cubana para desprestigiarla. A mí, ninguno me diga que los cubanos son los peores del mundo. Porque no es verdad. No es verdad. Aquí los hay peores que los cubanos en todos los sentidos. Desde criminales hasta ladrones, hasta que no tienen ni una pizca de valor moral. Todo ese periódico, toda esa mierda las vamos a desenmascarar todas. A todas las voy a desenmascarar. Y no diciendo mentiras. El que quiera que venga ahí al chat y me diga que es mentira.
No van a venir, yo sé que no van a venir porque no tienen valor. Cuando usted le dice la verdad, no tienen valor de defender el punto de vista. Porque si tuvieran vergüenza, venir y decir, es verdad, tienes razón. Pues me equivoqué en esto, que es verdad. No vienen porque no van a tener valor para eso. Yo lo sé que no vienen. Porque muchas cosas que hacen, las hacen conscientes de lo que están haciendo. No son errores que cometen. Porque cuando una persona ha cometido errores, ahí usted los ve. Le dice, no, mira, yo en Cuba era de esto, era aquello. Estaba comiendo mierda. Yo hice este daño. Hay personas que yo lo he oído y me arrepienten del daño que hicieron. ¿Me entiendes? Pero no todos. Porque no hacían el daño consciente de que estaban haciendo el daño. El daño se hace consciente, pero a veces no estás consciente de toda la realidad de cómo es la cosa, y eso es lo que sucede. Vamos a dejar esto aquí porque ya veo que está como en 1 hora y 25 minutos. Vamos a hacerlo hasta las 1:30. Y todo eso lo vamos a desenmascarar. ¿Por qué? Porque es importante. Porque estamos en un momento de confusión ideológica. Estamos en un momento de mucha confusión. Tenemos una pila de proyectos. Y cada vez que tenemos una frustración porque los Castro siguen ahí o pasamos por el aeropuerto, porque eso es otra cosa. Otra cosa, que la confusión es más grande. Vamos a virar esto para allá. Vamos a encender esto. Vamos a apagar esto. A ver si me ve más bonito. Y la confusión es grande porque aquí hay muchas personas que dicen, ahora me da un brillo y carajo, yo no tengo arreglo. Bueno, vamos a seguir porque quiero acabar con esto. Hay gente que dice, no, porque yo le puse las putas de visa, porque son putas de visa. Porque usted tiene su familia en Cuba, tiene esto, aquello. Es verdad, tienen que ir a Cuba. Y yo estoy de acuerdo que vayan a Cuba. Yo no soy de los que están contra, que los hay bastante. Hay y bastante que están en contra de las personas que van a Cuba. Que no tienen vínculos con Cuba o lo tienen y no prefieren mandar el dinero. Pero no hay que estar arrodillándose por una visa, ni humillándose. Y aquí, el que esté anticastrista, el que sea castrista, neocastrista, lo que sea, para los Castro ustedes son unos gusanos también. No soy yo el gusano ni el otro el que habla más de esto. Ustedes son unos gusanos. Pues si usted no fuera un gusano, usted entrara por otra puerta en el aeropuerto y saliera por otra puerta, como entra Mariela Castro, Alejandro Castro, la hija de Ramiro Valdés. Eso sí, esos que están, esos son los únicos que no son gusanos. Pero usted esté donde esté, usted es un gusano para los Castro, porque los Castro odian al pueblo de Cuba. No puede ser de otra manera que no lo odien. Porque les voy a decir otra cosa cuando analicemos todas las dictaduras y las comparemos con la dictadura cubana, para que ustedes vean qué clase de dictadura que tenemos nosotros. Que hay dictadores que no odian a su pueblo. Odian a los opositores del pueblo, de políticos que él tenga, y no a todos. Pero el gobierno, la familia Castro nos odia. Sea usted castrista, usted no sea castrista, sea blanco, negro, mulato, nos odian. Eso es lo primero que tenía que tener una persona en la cabeza cuando hace un análisis de la realidad cubana. Usted en Rusia, Putin, mata al opositor, que él vea que tiene posibilidades políticas de hacerle frente. Deja a los otros, a los que son más tarados, más brutos, más tontos, él los deja, porque eso le conviene manipular. Pero Putin no te prohíbe a ti tener una compañía y prosperar. Putin no te prohíbe a ti producir. Putin no te prohíbe producir, porque Putin ama a su pueblo. Él no te prohíbe, no le prohíbe a los rusos producir. Los Castro nos prohíben a nosotros producir en libertad. La poquita mierda de terreno en usufructo, o las poquitas paladares, los chiringuitos esos que nos dejan hacer, a los cubanos que están allí, o a los que van de aquí, idiotas a invertir allí, eso que te dejan hacer. Incluso te dicen, tienes que producir esto y esto y esto, y lo que te quedes, mira a ver cómo lo venden, si lo montas en un camión y vas para La Habana, posiblemente te lo decomisemos. Eso es odiar al pueblo. Eso es odiar a los cubanos. Y eso aplica para el castrista, aplica para el neocastrista, aplica para el gusano y aplica para todo el mundo. Los únicos que entran y salen del aeropuerto por otra puerta son ellos. No sean más come mierda, castrista.
Ustedes son unos gusanos para los Castro y son unos arrastrados para los Castro, igual que lo mismo que nos dicen a nosotros, no se lo dicen ustedes, pero lo sienten. Es lo que sienten aquí por el cubano, odio. Si usted no deja que una persona produzca en libertad de su pueblo, una persona que vaya a la plaza a hacer los espectáculos, eso, usted odia al pueblo, es una conclusión que uno tiene que ir llegando, por más confundido que uno esté. Porque aquí confusión ha tenido todo el mundo, porque es una cosa lógica, esos sistemas están hechos para confundirte. Están hechos, y después eso lo vamos a explicar también, porque todo eso él le metió en la cabeza. Desde mi punto de vista, después otros podrán tener otro y dar sus opiniones. Entonces, ¿qué sucede? Nos odian. Usted no permite que el pueblo cubano produzca en libertad. Después usted esa producción la venda. Yo vivía a 200 kilómetros de México. ¿Qué bloqueo ni qué 8 cuartos? Nos bañábamos con jabón en el periodo especial del grueso de una cuchilla afeitar. 4 personas. ¿Qué nos bañábamos? ¿Qué nos llevábamos? Bueno, por debajo del sobaco, otra pasada por las partes húmedas, por debajo de los huevos. Y ya déjala, porque si no el otro que venía atrás, pobrecito, no iba a tener para desinfectarse. El abuelito mío o la abuelita mía. Eso es odiar a un pueblo. Si yo estoy a 200 kilómetros de México y se hace el balsa, y de la balsa al barco no hay nada, porque eso yo lo comprobé. De hacer una balsa para hacer un barco no hay nada. De 200 kilómetros, déjame, si me ahogué, me ahogué. Déjame ir a México a comprar cuchilla a afeitar. Déjame ir a México a comprar jabón. ¿Por qué cojones no me dejaban? Porque nos odian. Putin es un hijo de la gran Putin. La gran puta. Pero no odia a su pueblo. Él odia es un dictador. Como todo dictador, mata a sus opositores políticos más prominentes. A los talentos políticos de su país los mata. Pero Putin deja que produzcan. Y esa producción la vendan. Y compren insumos en otro país. Y vengan y hagan el ciclo productivo de la próxima producción. Sí, que exporten. Pero Putin permite que esa persona reciba un crédito para producir de otro país, haga transacciones financieras, comerciales con otros hombres libres. Putin no odia a su pueblo. Putin lo que es un tipo que es un dictador y un asesino. Pero odiar a su pueblo, los Castro. Esos sí odian a su pueblo. Esos no son cubanos. Porque el que odia a todo su pueblo no es cubano. El que odia a todo el pueblo cubano para mí no es cubano y no merece el respeto de ningún tipo. Y eso la gente tiene que meterse en la cabeza, ¿no? Que a mí, yo soy castrista, defiendo el castrismo y abajo el embargo y no sé qué. Usted es un come mierda porque usted entra por la misma puerta del aeropuerto, le revisan lo mismo y qué sé yo. Puede ser que cuando llegue allí va de la seguridad con el que tú trabajes o con el que tú no te metes problemas y te digan, mira, tienes una casa en Varadero y te va a salir a la mitad del precio. Me voy porque ahí está el otro cliente. Pero esto lo vamos a seguir. Se lo juro. Porque aquí hay una cantidad de confusiones. Y se los digo, nos odian.